espera que se defina esa participación, sobre todo para ver bueno, cuál va a ser el futuro respecto a la deuda. Bueno, vamos a hablar con Claudio Loser. Él fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Le agradecemos el contacto. Claudio, ¿qué expectativas hay alrededor de este nombramiento a cargo del Ministerio de Economía? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar en el programa. A vos. Habiendo escuchado la última parte del programa de los problemas de tráfico, yo creo que se puede hacer un paralelo entre los problemas que hay en el tráfico en la ciudad de Buenos Aires y el programa económico que enfrenta la ministra Bataki. Muy bien, muy bien. Una buena comparación, alegoría o no sé, analogía. ¿Y por qué, Claudio? Bueno, yo digo lo siguiente, o sea, la Argentina tiene una serie de problemas, llamémoslo una enfermedad, lo he dicho en otros medios. Sí, claramente. La enfermedad es la misma. El cambiar de médico no hace que uno tenga o que pueda realmente cambiar el tratamiento dado lo que se conoce la experiencia. O sea, lo que estoy diciendo es que aunque se piensa dentro del equipo de gobierno que una nueva ministra va a poder, por un lado, hacer un montón de otras cosas que le encantaría a la gente, no estoy diciendo que está mal como objetivo, que eso se va a poder dar y que el fondo va a tener, entre comillas, una empatía con él. Claro. Y te hago un agregado, ya que usaste la metáfora del cuerpo enfermo, que aplica perfectamente, ¿no? Si pensamos en la sociología que lo ha utilizado como figura. Y si el diagnóstico es malo, si estamos queriendo medicar para una enfermedad y tenemos otra, Claudio, ahí estamos peor, ¿no? O sea, el tema es, o sea, la Argentina tiene una enfermedad crónica, ¿ok? O sea, estos vaivenes de prosperidad debido fundamentalmente a la situación externa, después una situación que se complica, no hay una continuidad de disciplina fiscal y monetaria, que es lo necesario, no importa la ideología política, para que un país crezca. Así que cuando aparecen ahora ideas, bueno, vamos a pedirle al fondo ser más flexible, etcétera, etcétera, eso va al peligro que lleva es a mayor inflación, menor crecimiento y más empobrecimiento. Eso es como yo lo veo. Claro, pero hay un sector del gobierno, Claudio, que cree que el gasto o la emisión no genera inflación y que el gasto es una condición necesaria para mantener un tipo de política popular, como le llaman. Otra vez, me parece que estoy hablando demasiado en paralelo, pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Eso claro, es. Claro. O sea, o sea, estuve 30 años en el fondo, soy economista, fui economista, digamos, por muchos años. Ahora ya no me atrevo a llamarme economista. Todos tenemos intenciones, todos queremos luchar contra la pobreza, y eso es algo que ha funcionado, contra la desigualdad, a favor de la estabilidad y a favor del crecimiento. Pero hay formas de hacerlo, y no importa que uno esté en la China o esté en Estados Unidos o esté en Uruguay o en la Argentina, hay ciertos principios que tienen que respetarse. Y gastar, lo único que lleva, gastar sin tener los recursos lleva más inflación. Lo único que permite crecer, perdón, me estoy extendiendo, yo sé, es teniendo más inversión, gente educada, y tener un medio en el cual la productividad aumenta. Correcto. Y ninguna de estas cosas lo permite. Claudio, recuerdo que fuiste uno de los primeros que dijo que el acuerdo se iba a dar entre Argentina y el fondo, sobre todo por la voluntad del fondo, que sigue estando. De hecho, dio más plata para pagar los compromisos. Ahora, ¿qué mirada tiene el fondo? ¿Que la Argentina llega hasta el 2023 y que existe una alternancia política? ¿Qué pensás vos que conocés a los funcionarios y que estuviste allí trabajando?
Me voy a fijar acá, me agacho para ver por la ventana si veo lo que piensan. Estamos como a 50 cuadros. Excelente. Perdón mi mal sentido del humor. No, me encanta. Entonces... Los funcionarios del fondo son realistas. Los funcionarios del fondo entienden que hay problemas y yo diría, por mis digamos, informaciones indirectas, entienden de que hay que modificar ciertos números, que la inflación de 70% no es la de 40% que estaba en marzo, pero yo creo que no solamente los funcionarios, sino los socios del fondo, que son 190 países, llamemos, digamos, una veintena o treintena de países que incluyen los Estados Unidos, la Unión Europea, y Japón y China, dicen no, tienen que mantener cierta disciplina, no podemos perder nosotros nuestra plata porque ellos hagan la cosa mal. O sea, la Argentina o el gobierno argentino dice nosotros somos el jamón del sándwich, hablando en términos técnicos. Y el personal del fondo también dice eso, porque está la Argentina presionando y, digámoslo, la cooperativa de crédito que es el fondo también. Claro. ¿Belén? Sí, Claudio, buen día. Sobre una población Belén. de 47 millones de argentinos, tenemos 4,5 millones de monotributistas, 7 millones de trabajadores en situación de empleo precario. Incluso el monotributo muchas veces es parte de ese empleo precario. Correcto. ¿Cuál puede ser una receta para generar empleo? Porque quizás estamos de acuerdo en que esta renta universal no incentiva la generación de empleo, pero ¿cómo puede hacer o a qué ritmo debería generar empleo la Argentina para salir de esa condición de tanta vulnerabilidad en muchos sectores? Sí, o sea, la Argentina tiene, yo llevo muchos años afuera, pero mi argentinito está adentro, yo diría, la Argentina tiene todo el potencial, no solamente de recursos físicos, sino de recursos humanos. La calidad del capital humano argentino es, yo lo he visto, gente que ha venido acá, que se ha ajustado, etcétera, es enorme. Yo creo que un problema muy serio es la segmentación del mercado de trabajo. Yo creo que tiene que haber una liberalización del mercado de trabajo, porque en última instancia, con todo respeto a los sindicatos, hay dos grupos. Están el grupo protegido que trabaja para el Estado, que trabaja para las empresas grandes, y están todos los otros que Belén tan correctamente enunció. Así que yo creo que hay que trabajar mucho en eso y dar incentivo al sector privado. Proteger a los pobres, yo creo que eso es algo que he aprendido a través del tiempo y todos saben, hay que realmente proteger a los pobres, no solo por razones sociales, sino por razones de productividad, pero dejar que, digamos, el empresario que está en la mayoría de los argentinos, no estoy hablando del empresariado, claro, ese es el punto, generar riqueza, que pueda funcionar. ¿El Fondo Monetario estaría de acuerdo en este salario que se intenta implementar? Que bueno, que acá en Argentina está hablando del salario básico universal. ¿Estaría dentro de una política que podría llegar a aceptar? Es una pregunta buena. Ha habido experimentación con el salario mínimo universal. Hay que ver cómo se maneja esto, cómo afecta los incentivos para trabajar. En realidad, no hay en el mundo experimentos de ese tipo, de esa magnitud. O sea, se ha trabajado en Finlandia diciendo esto es un ingreso mínimo en ciertos grupos, no ha funcionado muy bien. Y creo que en Suiza, ¿no? Hubo una compulsa en donde se decidió no aplicarse porque era una falta de incentivo al trabajo, a la generación de la riqueza, al esfuerzo y al talento y a la actividad, ¿no? Y estamos hablando de Finlandia y de Suiza. Claro, no estamos hablando de Mendoza, mi ciudad o mi provincia. Pareciera ser una medida más populista buscando tener esa cantidad de votos. Yo sé que alguna gente va a decir Claudio pertenece a
al trogloditismo, pero no pensamos eso. Además tenés ahí abajo los funcionarios del fondo. Después le tenés que preguntar, ya que nos dijiste que ahí me voy a fijar. Muchas gracias, Claudio, por además tu sentido del humor y la manera tan fácil de explicar temas bien complejos. Gracias de nuevo. Muchas gracias por esas palabras muy amables y muchas gracias por estar. Al contrario, agradecido a nosotros. Bueno, fue Claudio Loser allí, exfuncionario del fondo que está siempre cerca de la Argentina, ¿no? Pero tiene una